Hola, ¿qué tal? Soy Frank, esperando te encuentres muy bien. Dios te bendiga. Saludos a toda la familia, a todas las hermanas y hermanos en Cristo, a todas las amigas y amigos, esperando que se encuentren bien y que en estos tiempos en los que estamos procurando resguardarnos, pues estemos en una comunión íntima con el Señor. Fíjate que quiero compartir contigo un mensaje que ha sido de mucha bendición para mi vida, y te pido que por favor puedas para esto acercarte una hojita cualquiera, puede ser de reuso, un lápiz o una pluma con la que apuntar. Mientras haces esto, esto lo vamos a hacer solamente, vamos a hacer este ejercicio, nos llevará 3 minutos, así es que no te preocupes, no vamos a escribir mucho, pero sí es importante para que podamos dimensionar el mensaje que quiero en esta ocasión compartir contigo. Mientras traes un papelito, una hoja cualquiera, media hoja, quiero preguntarte cómo estás, cómo has estado con tu familia. Pues no han sido tiempos fáciles. En algunos casos pues ha habido muchas situaciones de incertidumbre y demás, pero pues mi oración es que podamos salir adelante en la misericordia y en la gracia de nuestro buen Señor. Sabes que para este ejercicio vamos a hacer mucho uso de la honestidad, y si pudiéramos de alguna manera hacer referencia a esta palabra, tendríamos que hablar que la honestidad tiene que ver con no mentirnos, con no engañarnos y con no robarnos. Entonces, te voy a hacer 3 preguntas muy sencillas, las cuales por favor te pido que con absoluta honestidad de tu persona las contestes, porque estas preguntas van a ser bien importantes y estoy seguro que te van a ayudar de manera favorable para tu relación con el Señor, ¿sí? Así es que bueno, pues ya he dado un par de minutitos, espero que tengas ya a la mano una pluma, un lápiz, una media hojita, cualquiera que sea, y vamos a responder por favor 3 preguntas. Requiero tu honestidad y requiero rapidez para contestarlas. Es decir, te hago la pregunta y no la racionalices, es decir, no pienses, es que es esto y lo otro que yo no. Lo primero que te venga a la mente, eso necesito que anotes, porque ahí es que se ve reflejado realmente nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, en fin, ¿sí? Entonces, la primera pregunta es, ¿cuáles son las 3 cosas o actividades que más te gusta hacer? Rápido, piénsalas. ¿Ya las tienes? ¿Cuáles son las 3 cosas o actividades que más te gusta hacer? Anótalas, por favor. Lo que sea, a nivel personal, con amistades, con familia, con compañeros de cierto lugar. ¿Ya la tienes? Muy bien. Segunda pregunta. Recuerda que no las medites, no las reflexiones. Es lo primero que tienes en la mente. ¿Qué metas tienes a mediano plazo? Esa es la segunda pregunta. ¿Qué metas tienes a mediano plazo? Las que sean. En algunas ocasiones, pues desafortunadamente algunas personas no tienen metas, o no es común que pensemos en metas, pero si las piensas a mediano plazo, es decir, ¿qué metas tienes de aquí a 5, 6, 7 meses? Pongamos un mediano plazo, ¿sí? Escríbelas por favor rápidamente, 1, 2, 3 metas que tengas. ¿Qué es lo que quisieras hacer? ¿Qué es lo que quisieras obtener en el mediano plazo? Y la tercera y última pregunta, anótala por favor, es ¿qué cosas sabes tú que pide Dios de ti? Anótalas también por favor.
Espero que estés haciendo este ejercicio porque nos va a ser muy útil para el resto de este mensaje. La primera pregunta es: ¿cuáles son las 3 cosas o actividades que más te gusta hacer a nivel personal, con familia, con amistades, compañeros? Segunda pregunta: ¿qué metas tienes a mediano plazo? Y tercera pregunta: ¿qué cosas sabes tú que Dios pide de ti? Ahora, espero que ya tengas estas breves respuestas. No tienes que hacer grandes párrafos, enunciados solamente. Quiero que por favor compares ahora tus respuestas y entonces vamos a analizar de manera muy rápida pero eficaz la congruencia que hay en nuestra vida respecto de aspectos bien importantes. Ahora, vamos a empezar desde la última pregunta. ¿Qué cosa sabes tú que pide Dios de ti? De esto que pide Dios de ti, están dentro de las 3 cosas o actividades que más te gusta hacer. Tal vez sí, tal vez no, tal vez solamente algunas. Y de estas 3 cosas o actividades que más te gusta hacer en tu vida cotidiana, ¿están incluidas en las metas que tienes a mediano plazo? Sabes que este es un ejercicio muy interesante porque cuando lo hacemos con absoluta honestidad, es probable que podamos encontrar incongruencias, inconsistencias entre lo que nos gusta, lo que queremos lograr en nuestra vida y lo que realmente está pidiendo Dios de nosotros. Es muy probable que dentro de las principales cosas o actividades que más te gusta hacer, porque además cuando las pensamos las ponemos en orden de prioridad, es decir, lo que más me gusta hacer es lo primero que pienso, luego lo segundo y luego lo tercero. Dentro de estas 3 cosas o actividades que más te gusta hacer, ¿están hacer las cosas que pide Dios de ti? Si no es así, entonces estamos desbalanceados en nuestro corazón. Cuando sabemos lo que Dios pide de nosotros, o tal vez ni siquiera lo sabemos a plenitud, y entonces eso ya es una dificultad. Pero si tenemos una idea o tenemos la certeza de lo que Dios está pidiendo de nuestras vidas, y esto no está dentro de las principales actividades que nos gusta hacer, hay una desalineación respecto de los propósitos de Dios para con nuestra vida. Por decir cualquier cosa, tal vez te gusta y disfrutas ver la tele, ver un partido de fútbol, hacer ejercicio, platicar con los amigos, estar con la familia, ver a la novia, al novio, y esto no está dentro de lo que pide Dios y ni siquiera está dentro de mis metas a mediano plazo, entonces significa que casi estoy viviendo el día a día. ¿Sí me doy a entender? Dentro de las metas que tengo a mediano plazo, ¿están las cosas que más me gusta hacer? A lo mejor hay una diferencia entre las actividades que más me gusta hacer y mis metas a mediano plazo. Bueno, por decir algo, ¿verdad? A mediano plazo quiero terminar una carrera, una profesión. Pero dentro de las 3 actividades que más me gusta hacer, no se encuentra el estudiar ciertos temas de mi carrera, el investigar de ciertos temas, el acudir a mi universidad. Entonces estamos desalineados. Estamos haciendo todos los días diversas cosas que son triviales, que son fugaces, que no tienen un futuro y que tampoco están dentro de las cosas que Dios me pide para tener una relación con Él. Yo espero que lo hayas visto. Este es un ejercicio en el cual podríamos profundizar más, pero no es el tema. Ojalá que me haya yo dado a entender. ¿A dónde quiero ir? La mayoría de las personas
cuando les preguntas si creen en Dios, responden que sí. Tú les puedes preguntar a la mayoría de las personas, oye, ¿tú crees en Dios? Sí, sí, sí creo. ¿Tú crees en Dios? Sí, sí creo. Sin embargo, una cosa es creer en Dios y otra creerle a Dios. ¿A qué me refiero? A que muchas veces, aunque decimos creer en Dios, nuestras vidas están girando en torno a nosotros mismos, a lo que queremos, a nuestras ocupaciones, nuestros propósitos, expectativas. Fijamos nuestras prioridades, como en este ejercicio que te mostré. Pero desafortunadamente, Dios no ocupa el centro de nuestro corazón y le damos más bien un lugar casi, perdóneme usted la expresión, como genio de la lámpara, que cumpla nuestros deseos, pero nuestra vida está alejada de Él, contaminada. ¿Sabes tú que en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, verso 5, dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas? Y estas palabras que yo te mando hoy están sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y en el Nuevo Testamento Jesús señala en Mateo capítulo 12 versículo 30: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Una de las razones entonces por las cuales no tenemos una entrega real y completa a Dios es porque huimos del compromiso con Él. ¿Sí? La verdad es que sabemos, intuimos que el buscar de Dios con seriedad conlleva un compromiso de dejar muchas cosas en nuestra vida: prácticas, actitudes, comportamientos, hábitos, vicios también, relaciones en nuestra vida que al día de hoy nos satisfacen, nos gustan, pero que la verdad es que entendemos que no están de acuerdo a la palabra de Dios y sin embargo se continúan. Cuando le preguntas regularmente a las personas, ¿crees en Dios?, en su mayoría dicen que sí. Y déjame explicarte lo siguiente. El libro de Éxodo refiere que el pueblo de Israel se encontraba en condición de esclavitud en Egipto. Tiempo atrás, muchos años atrás, habían llegado el pueblo de Israel con apenas algunas gentes, 70, se habían quedado en Egipto y durante 400 años estuvieron ahí. Dios escucha el clamor de su pueblo, ya que estaban siendo esclavos durante mucho tiempo, y envía a Moisés a hablar ante el faraón para que dejase ir al pueblo camino de 3 días, dice la palabra, a servir y levantar sacrificios a Dios fuera de Egipto, y para tomar la tierra que Dios le había prometido a Abraham más de 400 años antes de Moisés, que le daría su descendencia. Entonces, en el libro de Éxodo podemos leer cómo el faraón, quien simboliza a Satanás y al mundo, simboliza la esclavitud, profirió diversas maldiciones al pueblo de Israel para que no salieran a alabar y servir a Jehová. En Éxodo 8:25 dice: entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: andad, ofreced sacrificios a vuestro Dios en la tierra. Y Moisés respondió: no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrearían? Entonces, Egipto representa una tierra de esclavitud.
porque en esa condición estaba el pueblo de Israel. ¿A qué? A todo lo que al principio señalé y que ata a las personas y las aleja de Jesucristo. Todo lo que tenga a ver con el mundo, todo lo que tenga que ver con el pecado. Tratar de servir o adorar a Dios estando en Egipto simboliza aquellas personas que dicen creer en Dios, pero corren con la corriente del mundo. Personas que simpatizan, pero permanecen en condiciones de esclavitud. Nos justificamos diciéndonos a nosotros mismos, sobre todo aquello en lo cual no está de acuerdo Dios para nuestras vidas. Y la gente dice, ¿pero qué tiene? Ay, es nada más tantito. Oye, pero todos lo hacen. ¿Qué hay de malo? También dicen, bueno, no creo que Dios se ofenda por esto. Bueno, solo es un poco de música. Y alguien más dice, oye, es que no daño a nadie con mis decisiones. Oye, me esfuerzo mucho. Me lo merezco, me merezco este tiempo, me merezco este comportamiento. Alguien más dice, ay, no te preocupes, solo es una película. Y algunos más, en tono molesto, dicen, yo sé hasta dónde. Tengo control de esto y cuando decida lo voy a dejar. Déjame vivir mi vida. Yo soy libre, soy un adulto y tomo mis decisiones. Con calma puedes leer el libro de Éxodo capítulo 20, donde vienen los mandamientos que da el Señor. Los 10 mandamientos que muchos hemos escuchado. También en el libro de Gálatas capítulo 5 y Efesios capítulo 4. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, muchas personas permanecen en relaciones de adulterio. Esto es, en tener una relación extramarital y llegar a las relaciones sexuales. Relaciones sexuales fuera del matrimonio entre las parejas de novios, que hoy son más comunes que antes. Idolatría, y esta no tiene que ver solamente con que tú adores o sirvas o reces o pongas velas delante de imágenes o delante de estatuas de piedra, de cantera, de madera, sino que la idolatría, ponme atención, significa también poner en nuestro corazón en primer lugar cualquier cosa, incluyendo personas, antes que a Dios. También muchas personas maltratan a los padres, les abandonan, les hacen sentir menos. Pecado también y que nos aleja de Dios es robar, mentir, practicar la hechicería, la adivinación, si nos leen las cartas y nos leen el tarot, adivinación son también, ¿verdad? El que leamos en el periódico si se supone, ¿verdad? Que yo soy Sagitario, soy Virgo, soy Géminis, los horóscopos, eso es también adivinación. Tener algunas cosas que no son menores, enemistades, pleitos, celos, gritería, envidiar lo que otras personas tienen, que pueden ser objetos materiales, posiciones sociales, inclusive animales, mascotas o personas. Murmurar también de otras personas, como chismear, emborracharse, proferir groserías, dedicar nuestra atención y aprobar diversas cuestiones culturales que van en contra de la palabra de Dios. Mira, déjame darte un ejemplo, porque lo he visto. Yo no sé, ¿verdad?, si te has escuchado de alguna manera, a lo mejor no porque la pongas, sino porque la escuchas en la calle o en la ruta, en el micro en el cual te subes. La canción que hasta hace algún tiempo estuvo sonando, Felices los Cuatro. ¿Sabes qué parte dice esta canción? Dice, si conmigo te quedas o con otro tú te vas, no me importa, porque sé que volverás. Y si con otro pasas el rato, vamos a ser felices los cuatro. Lo nuestro no depende de un pacto. Y sabes que he visto a adolescentes, a jóvenes, pero también niñas y niños
cantando esta canción, sin saber que lo que vemos y lo que escuchamos, en eso nos convertimos. Y por supuesto que no puede haber ningún compromiso, ni seriedad, ni responsabilidad, ni honestidad en una relación en donde supuestamente, ¿verdad?, es una relación en donde hay dos personas, una mujer y un hombre, mas sin embargo cualquiera de ellos puede estar con otra persona sin que eso tenga ningún inconveniente. Esto es una distorsión completamente del amor, del matrimonio, del respeto. Y mucha gente entonces corre con la cultura, corre con el mundo. Esta primer maldición de Faraón les estaba diciendo a los israelitas: sirve a tu Dios aquí en Egipto. Entonces hay muchas personas que son afines, por así decirlo, a Dios, a Jesucristo, pero siguen viviendo en Egipto. Tú no puedes tratar de congeniar bajo tus propios argumentos, bajo filosofías, el buscar de Dios practicando las mismas cosas que el mundo practica, que la cultura practica. Dice la Escritura que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Si tú me dices que crees en Dios, pero estás viviendo en las condiciones del mundo, corriendo con la cultura del mundo, entonces no estás en la posición adecuada respecto de tu relación con Dios, porque sigues viviendo en Egipto, sigues siendo esclavo o esclava de muchas situaciones en la vida, de la envidia, del adulterio, de la homosexualidad, de la fornicación, del alcoholismo, del consumo de drogas, de la mala palabrería, del robo, de la mentira y muchas otras condiciones que el mundo dice que están bien, pero no delante de Dios. De tal manera que si es así, entonces sigues viviendo en Egipto. Una segunda maldición está en Éxodo 8:28. Dijo Faraón: yo os dejaré ir para que ofrezcas sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayas más lejos. Faraón les dice: con tal que no vayas más lejos. Esto es, personas con cierta relación al cristianismo, inclusive que pudiera ser que han aceptado a Jesús en su corazón aparentemente, pueden acudir ocasionalmente a la iglesia, pero no tienen un mayor compromiso con Jesucristo, con servir e integrarse al cuerpo espiritual, y regresan constantemente a Egipto y también a sus prioridades y sus necesidades. Una tercera maldición está en el libro de Éxodo, capítulo 10, versículo 11. Y dice: no será así, les dice Faraón, id ahora vosotros los varones y servid a Jehová, pues esto es lo que vosotros pedisteis. Y los echaron de la presencia de Faraón. Faraón va cediendo, pero ahora dice que solamente los hombres del pueblo salgan, sirvan y levanten sacrificio, dejando en Egipto a mujeres, hijos, hijas, animales y todas sus pertenencias. Faraón quería que solamente los hombres fueran camino del desierto 3 días que les había dicho Jehová Dios, pero solamente ellos, y dejaran todo y que después regresasen. Esto simboliza a aquellas personas que adquieren un compromiso con el Señor, pero solo a nivel personal.
no transmiten el mensaje a la familia, a las amistades o a la comunidad. Tal vez inclusive sirven y sacrifican a Dios, alabanza en la iglesia, pero solo es a nivel personal, y regresan a Egipto, a sus casas y contextos que siguen atados, sin la libertad que Jesucristo otorga. Y esto, amiga, amigo, es una maldición también. Porque si tú vas conociendo del Señor, es necesario que compartas la alegría de la salvación, las buenas nuevas, el año del Señor con las personas que te rodean. No puedes ir tú y tratar de estar bien delante del Señor dejando atrás a tu familia. No importa si eres hija o hijo, si eres papá o mamá, si eres una persona soltera, a lo mejor vives sola, vives solo, pero seguramente hay alguien, amistades en el trabajo, en la escuela, en las actividades deportivas, en donde tengas, a los cuales tú les puedes compartir, porque de otra manera tú sigues en esta maldición de Faraón, que les dijo: bueno, ve tú, pero dejen todo atrás. Y muchas veces encontramos a gente que tiene una sinceridad de buscar del Señor, pero que desafortunadamente no predica el Evangelio a las personas inmediatas. Finalmente, en Éxodo 10:24, Faraón aún trata de limitar el servicio y sacrificio del pueblo de Israel, y la Escritura dice: Faraón hizo llamar a Moisés y dijo: id, servid a Jehová, solamente que queden vuestras ovejas y vuestras vacas. Vayan también vuestros niños con vosotros. Otro engaño del enemigo. Les dice que pueden salir de Egipto con sus familias, con la esposa, con el esposo, con los hijos, pero que regresen a Egipto y que no sacrifiquen a Dios de sus bienes. Esto es, de sus talentos y de sus habilidades, pero también de los bienes materiales y económicos que Dios les ha proveído. Este es el ejemplo de familias que han recibido a Jesucristo en sus corazones, que se congregan con regularidad, pero que no han rendido a Dios lo que Dios mismo les ha dado en sus vidas. Son familias que inclusive pueden decir: dame, 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 Dios, pero no dan de sí mismos para la obra de Dios. No dan de su tiempo, de sus recursos para compartir el Evangelio y que la obra de Dios crezca. Cuando tú vienes delante del Señor y necesitamos un corazón sincero para Él, necesitamos venir con todo lo que somos. En Éxodo 10:25 dice: y Moisés respondió: tú también a Faraón nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. Nuestros ganados también irán con nosotros. No quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios. Cuando adquirimos un compromiso con Jesucristo, debemos tener una entrega absoluta, total a Él, con todo lo que somos, con todo lo que tenemos. Los hijos de Israel llevaron para servir y sacrificar a Dios no solamente de lo que ellos tenían, sino que despojaron a los egipcios de sus riquezas para ir y llevar de delante del Señor. En el mismo libro de Éxodo 12:35 dice: e hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestido. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. ¿Qué dice la palabra? Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas.
Dice la Escritura, con todo, no con una parte. Por favor, con mucho respeto, te digo y espero que entiendas que no es con lo que tú quieras, no es cuando tú quieras, no es de la forma que tú quieras, no es como tú creas, no es con la sobra de tu tiempo y de tus recursos, sino como la palabra de Dios lo establece. Dios es un Dios de pactos. Dios te ama con todo su amor. Él está esperando por ti. El seguir a Jesús requiere de un compromiso total de tu persona. Mateo 16, 24 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Negarnos a nosotros mismos es negar lo que a lo mejor desde pequeños, desde pequeñas queríamos, solamente pensando en nosotros, nuestras expectativas, nuestras prioridades, nuestros anhelos, nuestro trabajo, nuestro tiempo, nuestra familia, nuestro dinero, nuestros recursos. Sigue diciendo la Escritura: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre, dice Jesús, si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Amiga, amigo, probablemente hoy día estás cansado de llevar tu persona de un lado a otro, cansado de las ataduras de las cuales tal vez has querido soltarte por ti mismo y no has podido. Cansado, cansada de tener los mismos problemas de siempre y no ver la salida. Viviendo tal vez una vida tibia en el Señor. Regresando a Egipto de vez en vez a esas condiciones de esclavitud mental, de esclavitud emocional, de esclavitud espiritual, de esclavitud de tus recursos, de la esclavitud de tu familia ante circunstancias, viviendo en esa tierra de esclavitud, de tal manera que hoy día es imprescindible saber que Dios no debe ser algo en nuestra vida. Dios, Jesucristo, Él es el principio, la fuente y el fin de nuestra vida. El pastor Rick Warren dice: sin Dios la vida no tiene propósito, y sin propósito la vida no tiene sentido. La vida sin sentido no tiene significado ni esperanza. La vida sin una entrega total a Dios es un caos que tarde o temprano, o lo es todo el tiempo, te va a llegar a un fin del cual no querías. La vida sin Dios irremediablemente te va a llevar a condiciones, a situaciones en las que tú no quisieras estar. Porque hay una inercia en el mundo. Hay una cultura en el mundo que está empujando, que está apretujando, que está diciendo: es que esto está bien, es que hazlo, es que tenemos que cambiar, tenemos que comprender el pensamiento diverso de otras personas. Pero si todo aquello que a través de muchos contextos y medios, tal vez la misma televisión, el internet, las películas, los amigos, la familia, en espacios de tu trabajo, estás viendo y escuchando, y tú te llegas a creer ello, lo comes, lo consumes, vas a terminar aceptando condiciones del mundo, pero alejado completamente de Dios. Efesios 1:4 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él.
en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Si tú estás caminando en tu vida sin tener y cumplir el propósito de Dios, tu vida va a llegar a un barranco. Y mientras llegas a ese barranco sin fin, vas a caminar en un vacío existencial. Porque tenemos que entender que hemos sido hechos para la alabanza de la gloria de Dios. En el Antiguo Testamento, en Isaías 43:7 dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Y el libro de Romanos 11:36 dice: porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Entonces, amiga, amigo, hermana, hermano en Cristo, familia toda, tenemos que alinear nuestra vida a los propósitos de Dios. Dentro de las actividades o cosas que más te gusta hacer, tienes que necesariamente incluir como prioridad el agradar a Dios, el buscar de Dios, el alabarle, el adorarle, el bendecirle, el rendirnos a Dios, el servirle, el conocer acerca de su palabra, el ser obedientes a Él, el tener una comunión con Él. Tenemos que buscar en oración que el Espíritu Santo nos lleve, dice la palabra, a la estatura del varón perfecto, a ser santos delante de Dios. Tenemos que buscar en oración y pedirle a Dios a través de Jesucristo el que podamos crecer en el temor de Él. Tenemos que orar que Dios cumpla sus propósitos, sus planes, su voluntad en nuestra vida. Tenemos que encontrar qué es lo que pide Dios de nosotros y establecernos metas a partir de lo que en nosotros podemos hacer para que facilitemos, por así decirlo, con una actitud de sumisión delante de Dios, el quehacer del Espíritu Santo en nuestras vidas, como dice la Escritura, hasta que lleguemos realmente a la semejanza de Jesucristo, como viéndonos con Él en un espejo. De tal manera que yo te invito a que puedas ver la vida de esta manera. Este no es el primer día del resto de tu vida, como muchas veces lo hemos escuchado. No es el primer día del resto de tu vida, porque nadie tiene la vida comprada, y menos ahora en esta situación de contingencia ambiental. Sino que tenemos que vivir cada día para Jesús como si fuera el último día. Yo te invito entonces, a ti que me estás escuchando, que me estás viendo a través de las redes sociales, a que te puedas rendir completamente adelante del Señor. Es la mejor decisión que puedes tomar en tu vida. No es suficiente con que digamos yo creo en Dios y llevemos una vida común, una vida cotidiana, una vida que corra con el mundo. Dios te ama, Jesucristo te ama, está esperando por ti. Y tenemos que saber entonces que nuestros pecados nos separan de Dios. Y solamente en Jesucristo podemos encontrar esa reconciliación con el Padre y ese acceso a Jehová Dios.
De tal manera que en este momento yo te invito a que hagas, si no lo has hecho en algún momento en tu vida, una oración conmigo. Y si hacia atrás, tiempo atrás, la has hecho, confírmala. Hazla conmigo. Vamos a orar, por favor, en este momento. Amado Padre Celestial, yo en esta hora vengo delante de tu presencia, reconociendo, Señor, que he pecado de muchas maneras delante de ti. Sé también, Señor, que este pecado me separa de tu presencia, porque eso es lo que dice la palabra. Señor, que en muchas ocasiones te he negado, como Pedro también te negó, señalan en las Escrituras, a pesar de que Pedro te conocía y que Pedro decía que te amaba y que te seguiría. Señor, como Pedro, a pesar de que he dicho que creo en ti, muchas veces te he negado con mis pensamientos, con mis sentimientos, con mis actitudes, con mis comportamientos, con mis expectativas, con el poner otras cosas, otras actividades, personas, lo que sea, antes que a ti, Jesucristo. En esta hora yo vengo arrepentido de mis pecados. Señor, yo te pido que me perdones, que la sangre de tu Hijo Jesucristo me lave completamente. Jesucristo, yo te pido que vengas a mi vida. Te recibo en mi corazón como mi Señor y como mi Salvador. Yo me rindo y me someto a ti. A ti rindo y someto mi persona, mi familia, todo lo que me rodea. Lo someto delante de tu presencia. Y oro, Padre, en el nombre de Jesucristo, que tu reino de los cielos, de justicia, paz y gozo se establezca en mi vida. Y que tus propósitos, tus planes, tus proyectos para con mi vida, tu voluntad se cumplan y en la vida de toda mi familia. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amiga, amigo, si tú hiciste esta oración, me encantaría que pudieras escribirme. Me encantaría poder orientarte a dónde poder acercarte. Pertenezco al Centro Cristiano Misiones Transmundiales, que tiene su sede en Cuernavaca, Morelos. Y puedes visitar también la página del Centro Cristiano y encontrar ahí muchos recursos y ayudas que pueden servirte. Y si no, con mucho gusto, escríbeme, por favor, y puedo también darte la orientación necesaria para un crecimiento espiritual. Yo te invito también a que, junto con un servidor, podamos conocer cuáles son los propósitos de Dios para nuestra vida. Y si fuimos hechos para la gloria de Dios, entonces, ¿cómo podemos con nuestra vida darle la honra y la gloria a nuestro Señor Jesucristo? De tal manera que puedas tú, a través de estos videos, también recibir orientación respecto de estos temas. Agradezco tu tiempo. Te invito también a que puedas compartir este video con otras personas, familias, amistades, conocidos, que seguramente les serán, como a mí y como a ti, también de bendición. Muchas gracias, Dios te bendiga y nos vemos en la siguiente sesión.